Hyundai. Vamos a repasar los objetivos de la sesión. El día de hoy me gustaría destacar los antecedentes de importancia en la historia clínica como parte del abordaje de pacientes que tienen manifestaciones cutáneas. También una revisión general de cómo se lleva la ilusión de exploración física, así como repasar el diagnóstico diferencial de dermatosis asociada a síntomas diferentes, en general las dermatosis con características culturales. Y también, pues, resaltar la importancia de los factores de riesgo de exposición como herramientas de la historia clínica que nos ayudan para el diagnóstico diferencial. Ay, me dicen que me escucho un poco lejos. ¿Me escuchas mejor? Sí, gracias. Muy bien, doctora. Bueno. Bien, el caso del día de hoy es una consulta, es un masculino de 46 años, la fecha de la consulta fue el 28 de enero de ese año, para realizar la fecha de identificación. Él es un masculino que es originario de la Ciudad de México, pero en el estado, soltero, se dedica a la arquitectura, a su educación, es académico profesional y practica la religión católica. De antecedentes personales no patológicos, ni viajes recientes, ni alguna situación de hogar de hacinamiento. Tiene una dieta libre, sin adecuaciones y sin modificaciones constantes para COVID-19. La última en el 2021 y influenza del año pasado. De antecedentes familiares destaca que su padre falleció por un parto 2 años tarde, su mamá aún vive y padece de hipertensión arterial sistémica y tiene 7 hermanos referidos como sanos. En sus antecedentes personales patológicos, el paciente requiere consumo de alcohol y tabaco positivo, pero que no especifica una dosis o patrón de consumo. Niega toxicomanía, niega alergias a algún medicamento o a algún alimento. Y aquí es un, bueno, de relevancia para el caso por las características que vamos a ver más adelante. Pues él es un hombre que tiene sexo con mujeres y requiere haber tenido exposición a sexo oral con protección recientemente. De antecedentes médicos, él tiene el antecedente de infección por VIH de 4 años de difusión, actualmente es un hospital, que bueno, es el integravir, el citralina, con apego más a su fármaco. Su último seguimiento en febrero de 2020 tenía carga de datos detectada y unos de 4.873. También en este seguimiento tiene una prueba de negativa, un antígeno de superficie de hepatitis negativo, es también negativo. Niega algún antecedente de relevancia quirúrgico o traumático. Su motivo de consulta fueron lesiones en piel y en mucosas. Vamos a repasar el TEA. El paciente inicia padecimiento de consulta con esclerosis esquimatosa de miembro del diablo, pero que posteriormente progresa músculas oral sobre el cerebro de la y lengua, aunado así actualmente mostrar después de la administración de estos fármacos, pues tenemos una sintomatología y pues estas lesiones empiezan a se desencaja en el tórax. En estas localizaciones no eran ni dolorosos. Entonces se acuerda para este es un interrogatorio para los sistemas. Los generales, pues bueno, lo que ya referimos en el PEA, es esta sensación de anxiedad general y requiere una pérdida también de peso de aproximadamente 3 kilos en las últimas 3 semanas. Esto es anecdótico, el paciente nos contó su peso y en la consulta de la masa de la física, pues disminuyó aproximadamente 3 kilos. En neurológico, el paciente niega algún síntoma asociado, no tiene datos de confusión o pérdida de la conciencia, o alguna alteración de la sensibilidad o de los movimientos. En lo cardiovascular, el paciente en lo digestivo menciona que tiene una disminución de la ingesta en las últimas semanas por el dolor que nos estas lesiones en el programa. Niega dolor abdominal, en lo respiratorio también niega compromiso, niega tos,
lesiones, y también niega síntomas urinarios obstructivos o irritativos. Esta es la exploración física del paciente, los signos vitales no destacan, y en la somatometría, pues podemos ver que es un estudio de unos 70, que es de 3 kilos, y tiene un índice corporal de 22. El paciente a la exploración física en el ámbito externo, solamente un masculino con edad adecuada a la cronológica, sin algún dato de desorientación o confusión, íntegro, sin alguna fase característica. Cabeza y cuello, un céfalo, cilíndrico, las adecuadas, y destaca la muscular, tiene múltiples lesiones musculosas con materia tematosa en paladar y en borde anterior de la lengua. En el tórax, a la exploración cardiopulmonar no hay ninguna relevancia, pero sí se encuentran dos lesiones musculosas de base tematosa en el tórax, es como el pecho y el base de cuello. En el abdomen tampoco encontramos algún dato relevante, y en las extremidades pues encontramos alguna manifestación ni ninguna fuera de la cabeza del cuello y las. Estas son fotos del paciente. Aquí podemos ver las lesiones que vimos en la diapositiva previa. Como pueden ver, en la, no sé si se vea mi sí, muy bien. Esta, pues, estamos viendo el borde del ojo del paciente. Y aquí vemos esta lesión, que es como una pápula tematosa, de aproximadamente pues, unos milímetros de diámetro. En su superficie no hay ninguna pérdida de capacidad, ninguna vesícula, pero bueno, en las lesiones que podemos ver en tórax, que es la que está, y en estas son las dos lesiones que se encuentran, sí podemos encontrar que en la superficie podemos ver una pústula pequeña. Las que son un poco más evidentes, que son las que vemos en cabeza y cuello. Aquí podemos ver en el paladar blando las lesiones musculares que confluyen con base tematosa. Y bueno, con predilección en esta zona de paladar blando. En paladar duro, se tienen lesiones asociadas. Y bueno, en el borde anterior de la lengua podemos encontrar lesiones muy similares a las que se encuentran en paladar blando. Recordemos que estas lesiones eran dolorosas toda la evolución del paciente. Las lesiones en cara, las lesiones no presentaban ni comezón ni dolor. Aquí, para repasar un poco cómo se describe una lesión dermatológica, ya sea en piel o mucosas, pues tenemos que asociar los hallazgos de la exploración clínica y ordenarnos para describir su morfología. La morfología primaria es la descripción de la lesión elemental, y la secundaria es la distribución que puede verse asociada a algunos dermatosis. En este caso, la morfología de la lesión elemental eran pústulas, y la morfología secundaria eran platiformes. Esto no quiere decir que sean lesiones idénticas a las lesiones del herpes, solo quiere decir que confluyen y que tienen una morfología secundaria, una ocupación parecida a las lesiones herpéticas. En la topografía, sabemos de qué parte del cuerpo se encuentra la dermatosis del paciente. En este caso, pues sabemos, como vimos en las fotos, que está en paladar blando, cada introducto. Esto nos involucra más de los corporales, entonces la dermatosis diseminada y asimétrica en el caso de este paciente. Si se involucraran más segmentos corporales, o estaremos hablando de una dermatosis generalizada, en este caso. Y si solo se involucrara un segmento corporal, una dermatosis localizada, en tampoco es el caso. La evolución, mencionó que estas lesiones evolucionaron de ser máculas a máculas posteriormente a pústulas, que es el tal donde encontramos al paciente en exploración física, y los síntomas acompañantes son importantes también para la semiología y para el diagnóstico diferencial. Que ya vimos, y el ataque del estado general, entonces esto ya nos habla de un síntomas sistémicos. Entonces, esta sería la descripción de las lesiones, como ya también mencioné. Y bueno, a la se le pidieron estudios de laboratorio y estudios de gabinete. Sí, ni el recuerdo. Ok, muy bien. Como datos relevantes relativos a la exploración, el paciente no presentaba lesiones genitales
se exploraron y no se encontraron. Tampoco se encontraban anomalías finales, ni axilares, ni ninguna otra parte del cuerpo del paciente. En los estudios de laboratorio y gabinete se solicitó, tenemos el reporte de un perfil bioquímico y una en donde no encontramos un hallazgo más que una hipercolesterolemia de 208. El resto de los valores estaban normal, de algo un poco al límite superior, pero ningún otro dato. No se encontraron dosis, ni linfopenia, ni alguna alteración en la biología. Al igual que los estados de función práctica, los valores estaban dentro de parámetros normales. Preguntamos a Luis. ¿Sí? Bueno, hasta ahorita con este caso, a ver en la audiencia, ¿qué diagnósticos diferenciales podrían pensar? No sé si me escucha ya. Hola, Hola, buenas tardes. Hasta ahorita, pues podemos sospechar de una infección por herpes virus o alguna otra infección viral. Otro de los diferenciales también por esas lesiones que se pueden presentar en mucosas. Precisamente lo más común en esta infección se ven pues pustulosas, ¿no? Pero también en la sífilis secundaria se pueden presentar estas lesiones. Muy bien, ¿alguien más que tenga algún otro diagnóstico? Los que mencionaron herpes, ¿qué tipo de herpes? Sí. Pues por trofismo tradicionalmente decimos que es herpes virus 1, pero realmente podría ser cualquiera de los serotipos 1 o 2. Y nada más recordar que los herpes simples, tipo 1 y tipo 2, tienen predilección por las mucosas y no suelen dar lesiones en la piel. Y este paciente tenía involucro de mucosas y también lesiones en la piel, diseminadas en tronco y en extremidades. Después también fueron apareciendo algunas en miembros inferiores. Entonces, a ver, ¿algún otro diagnóstico que tengan diferencial? El sarcoma de Kaposi es un tipo de herpes, que es 8, que puede afectar mucosas, piel, y se caracteriza por lesiones en miembros inferiores, y hay un tipo que es endémico y epidémico de los pacientes con VIH. Ese también es un diferencial. Ok, sarcoma de Kaposi, nada más que las lesiones, acuérdense que sí tienden a ser más nodulares y de color violáceo. ¿Algún otro diferencial? Habían mencionado por ahí sífilis, nada más que sífilis también suele dar más lesiones únicas, por ejemplo en el caso de cavidad oral, úlceras únicas y de un tamaño mucho mayor. Y aquí tenemos múltiples lesiones ulceradas, tanto en paladar blando como en lengua, en la gingiva y bueno, en piel. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Otros estudios de laboratorio que se le pidieron al paciente, pues bueno, se repitió el BDR, que también está negativo, su carga de VIH también no detectado y una cuenta de leucocitos PC4 en 606. Se volvió a repetir serología para hepatitis B y hepatitis C, las cuales estaban. Aquí en el listado de problemas pues podemos integrar las lesiones en piel que ya describimos previamente, asociar los síntomas sistémicos y también pues este contacto sexual oral sin protección que mencionamos en los antecedentes y en las primeras partes de la historia clínica.
En los problemas pasivos pues, tenemos antecedente de infección por VIH, que en este momento pues está de adecuado control y con buen apego a su terapia retroviral. En los paraclínicos solo encontramos hipercolesterolemia. Como dato pivote para el diagnóstico diferencial, pues es la dermatosis muscular con síntomas sistémicos. El diferencial de musculosa es extenso, pero los datos de la historia clínica y de la exploración física nos pueden hablar mucho para descartar pues, diagnósticos diferenciales, justo como estábamos platicando ahorita. La edad del paciente, ya que las dermatosis musculares de la infancia son diferentes a las de la edad adulta, así como la distribución de segmentos o por la localización de las lesiones, como su evolución, su duración, factores de riesgo que podría tener el paciente. Otra cosa que cabe resaltar es la exposición a fármacos, que también podría dar una lesión en piel con características musculosas asociadas a una reacción adversa al medicamento. Y bueno, los síntomas nos podrían también ayudar a descartar diagnósticos diferenciales. Como mencionamos, pues los diagnósticos son múltiples, hablando de lesiones que son musculares, incluyendo cosas tan sencillas, la bronquitis o la escabiosis podrían ser parte de los diagnósticos, pero las características del paciente pues podemos descartar algunas. Dentro de este esquema, es el color rosa, las dermatosis que solo se localizan en piel, las azules son las que solo se localizan y las verdes son las que tienen síntomas sistémicos. Las que tienen una estrella amarilla son las infecciones que se asocian a contacto sexual o a la transmisión sexual. Entonces, pues bueno, teniendo esta consideración, podríamos descartar las primeras, las que están en rosa, porque el paciente no solo tenía lesiones en piel, sino también tenía en mucosas, y también podríamos descartar las azules por lo mismo. Entonces, nos quedarían aproximadamente estos diagnósticos diferenciales por funcional, los más importantes. En la siguiente diapositiva, pues bueno, para empezar, la vasculitis que se asocia a la infección, pues las lesiones sí son en boca y en genitales recurrentes, pero tiene una afectación articular y oftalmológica frecuente. No suelen afectar mucho a piel, sino más asociadas a mucosas. Entonces, pues bueno, podríamos descartarla. El síndrome de Richter, que sí tiene asociación a organismos que se puede transmitir por vía sexual, tiene también este involucro articular de citis y otras manifestaciones como uretritis y conjuntivitis que tampoco tiene en nuestro paciente. La psoriasis musculosa es una manifestación generalizada de pacientes que tienen el antecedente de tener psoriasis. Esta forma de presentación es una forma que sí tiene síntomas sistémicos y que puede poner en riesgo la vida del paciente, pero normalmente la evolución de la psoriasis musculosa en pacientes con psoriasis que ya tienen este antecedente y es una evolución aguda, las pústulas generalizadas aproximadamente en unas lesiones que coalescen que pueden formar pústulas o bueno, pústulas un poco más grandes de una superficie no tan densa. Y pues bueno, el paciente no tiene ninguna respuesta asociada a manifestaciones de carga genética para los peces. Otro dermatosis que podríamos destacar es el hipogranuloma benéfico, que esta sí presenta pústulas mucosas, pero son mucho más frecuentes en zona anal genital, dependiendo de la área de contacto que ha tenido el paciente. La característica de esta presentación pues son las linfadenopatía dolorosas asociadas, que tampoco tenía el paciente, como ya mencionamos previo. Aquí nos quedamos con otros diagnósticos diferenciales que, bueno, se empieza a estrechar un poco el diagnóstico diferencial. Como mencionó Diana, la sífilis, sobre todo la presentación secundaria, pues bueno, es un diferencial a considerar. Sí tiene un ataque de estado general, también está la dermatosis, pero la normalmente son aplanadas, con un fondo de fibrina, y como mencionamos, en cantidad, como podemos ver en esta foto, no sé si lo alcanzan a ver en la televisión, aquí se ve la lesión blanquecina, aplanada, es más grande, y bueno, puede acompañarse con otros, pero no con la cantidad de lesiones como las que encontramos. Aquí también podemos ver el involucro de piel, en donde estas lesiones pues tienen un poco más ulceradas
con bordes un poquito mal definidos, y bueno, estas lesiones no son similares a las de nuestro paciente. Entonces, otro diferencial a considerar es por SAC, la enfermedad que se asocia la enfermedad de mano y boca, pero es mucho más común. Si hay presentación en adultos, sobre todo en 6, pero las lesiones, bueno, pues, tienen involucro en palmas, plantas, y en adultos también pueden ser un poquito lesiones más profundas. Aquí lo podemos ver en la foto. Estas lesiones impares, poco para nuestro paciente, son como pústulas pequeñas que confluyen con partículas hematosas en paladar plano, pero bueno, estas lesiones, estas características no las vemos en. Luego tenemos herpes, que es el que comentaba Luis, hablando en general de su herpes 2, son lesiones en mucosa, genitales, que también no suelen tener una característica diseminada, son un poco más localizadas, y también por el tiempo de evolución en nuestro paciente, pues ya tenía casi 3 semanas con las lesiones y todavía no estaban ulceradas o después del tiempo de evolución. Aquí podemos ver que las lesiones típicas de herpes se agrupan, que parecen otras de nosotros de talón. ¿Sí? Pero bueno, tampoco parecen tanto la de nuestros pacientes, pero creo que pues, podríamos a lo mejor en algún caso pues, considerar. También tenemos varicela, que también podemos pensar que podría estar como un diagnóstico diferencial importante. Pero bueno, si hablamos de software puntual, pues la distribución es por dermatomas. Si hablamos de una infección por varicela, como la infección primaria, ya con pacientes pediátricos, porque también se puede dar no suelen afectar las mucosas y la piel al mismo tiempo. Además, otra característica de la dermatosis de varicela es que la lesión se ve en diferentes etapas. El paciente se pueden observar las máculas, las pápulas, las vesículas y las úlceras y costras al mismo tiempo. Y en nuestro paciente recordemos que las lesiones todas estaban casi todas estaban en la misma etapa de la lesión. Y bueno, otro diferencial que tenemos Sí. ahora. Perdón, doctor. Mande. Pásale, Ale. Bien, también tenemos como diferencial, y ahora Sí, déjamela un aquí. poquito de referencia, es la viruela símica o no. Estas lesiones son diseminadas, sí tienen involucro de piel y mucosa, y las lesiones están en la etapa, casi siempre se hace la exploración física. La característica que también pues destaca de una infección típica por viruela símica, pues es la lesión de genitales o afección anal. Nuestro paciente no la tiene, pero bueno, estos son los como 3 diagnósticos que podrían ser o asociarse un poco más a la presentación de nuestro paciente. Esta es la receta, bueno, estas son las indicaciones que se dejaron a la consulta: tratamiento sintomático con paracetamol, celecoxib y lidocaína en spray para la prevención de las lesiones. Y por las sospechas se solicitó una PCR para la detección de virus de viruela de mono. Esta prueba se tomó las lesiones cutáneas y se mandó al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para ser procesada. Cabe destacar que esta prueba va a tener el resultado después de que se envía. Entonces, pues, el paciente se le dio un manejo sintomático y aislamiento, y pues también que acudiera a una consulta de En la segunda consulta de la el 12 de febrero de 2023, citándonos en el tiempo, fue 5 días después de la primera consulta, con menos lesiones de paladar blando, lesiones ulcerosas en labio y lengua. El paciente se indica continuar sintomático, y bueno, todavía la PCR estaba pendiente en esta fecha. El 9 de febrero de 2023 tiene de las muestras cutáneas positiva una PCR en tiempo real para monkeypox virus. Entonces aquí pues confirmamos la sospecha diagnóstica, aunque no fue una presentación genital, que fue la presentación típica, pues la involucro de mucosas, de piel al mismo tiempo, en la misma etapa, pues además de este contacto sexual sin protección y ahora pues nos daba ese factor de riesgo para la infección de transmisión sexual. Y bueno, pues ahí se confirmó el diagnóstico de viruela símica.
Esta es la línea de tiempo de, más o menos para resumir lo que ya platicamos. El sexo oral sin protección lo retiene el paciente, pero bueno, ya se empezó con la sintomatología, se fueron a la función, ya 20 aproximadamente 3 semanas, se hace la consulta de primera vez, se le deja el tratamiento sintomático, el 25 la de seguimiento con de las lesiones y el día 32 tuvimos el resultado de la receta positiva para el virus. Aquí estas fotos son del paciente ya con una resolución de la dermatosis. Podemos ver que pues, en el paladar blando, en el lengua, pues ya no encontramos esas lesiones y pues ya otra vez una continuidad de las dermatosis. Vamos a hablar un poco sobre para ir concluyendo el caso. La infección es ocasionada por un virus de RNA, es una infección zoonótica y la familia de los virus es el posibilidad de tener un ortopoxvirus que pues, es la similitud al virus de la vida. Fue identificado por primera vez en 1958 en unos monos asiáticos que estaban en Dinamarca, que se estaban utilizando para investigaciones para fue donde por primera vez se describe, pero aquí pues solamente se encontró en animales. En 1970 se identifica por primera vez en humanos en la República que se puso Dominicana, Democrática del Congo, y esta es la primera vez que se identifica con un hueso de humano. El primer brote fuera de África, porque antes de esto solamente se habían presentado casos zonas endémicas en el Congo y en África Occidental, en algunos casos, pues se presenta en el 2003 debido a una importación de roedores salvajes que eran perritos de la pradera que se importaron en Estados Unidos y aquí se identificó la infección animal-humano. Estos pacientes habían tenido contacto con estos roedores, algunos habían sido mordidos o rasguñados por ellos y presentaron esta infección. No se identificó contacto entre pacientes. Bueno, una infección que era posterior a un contacto humano-humano. Pero el brote del 2022 empezó a comportarse un brote en países no endémicos. Estoy hablando, fue en Reino Unido, posteriormente el resto de Europa y Estados Unidos, que fueron traducidos humano-humano. Y posteriormente, con el análisis de los casos, pues, los factores de riesgo que se identificaron, los antecedentes de estos pacientes, si habían tenido un contacto sexual de hombres socioeconómicos. Previamente, esta zona se consideraba endémica de África Occidental y Central. Desde 2022 empezamos a ver los casos fuera de países endémicos. El virus tiene dos variantes o dos lados. El lado 1, que es el de la cuenca del Congo, que era el responsable de las infecciones, sobre todo que se dieron en África y que no se transmitían tanto de humano a humano, y dos, que es el responsable de este brote clínico en 2022, que pues es el de África Occidental. Aquí, como dato, la Organización Mundial de la Salud en 2022 indicó que ya no se llamara monkeys, porque podría ser un poco pues, discriminativo para los animales o una región en específica, entonces ya se acordó que sea Mpox. Y todavía el virus se llama Monkeypox virus porque la Sociedad de Taxonomía no ha cambiado el nombre, pero pues bueno, los lados también se quedan como están conectados dos, en Congo y la África Occidental. Aquí podemos ver en este esquema lo que estábamos previamente, en los bosques, en las zonas boscosas tropicales de África, encontrábamos a los roedores, ardillas, ratas, pollos, que en realidad este es el laboratorio del virus. El huésped simio y humano que son más incidentales en el ciclo de vida de este patógeno. Luego esta zoonótica pasó a las áreas de África y ahora sí hemos hecho la transmisión humano-humano y esto se fue en global, 22 incrementándose esta transmisión. Y pues bueno, en la parte de abajo podemos ver descrito el brote que le mencioné en los de la cadena del Estado. La transmisión humana principalmente es por fluidos, se describe en la literatura que
los contactos de amenazas unidas son más propensos a ocasionar un contacto que solamente el contacto de la piel con el animal. Y en humano, contacto directo, sobre todo fluidos, de aquí viene la importancia de la transmisión sexual. También se reportó transmisión vertical en algunos casos. Y también en comités. Aquí queda un poco de duda cuánto tiempo puede vivir el virus y ser contagioso en objetos, pero también incluso las recomendaciones que hace la OMS menciona que las sábanas que están en contacto con los pacientes deberían tratarse con cuidado para evitar el contagio, así como las partículas que podrían desprender al usar estos comités. Aquí nada más voy a interrumpir tantito. La principal vía de transmisión hasta ahorita es por contacto directo, pero sí tiene que ser un contacto estrecho e íntimo. Y se ha visto esto sobre todo en hombres, como ya lo mencionaste, hombres que tienen sexo con hombres. Por lo tanto, ya se considera una infección de transmisión sexual. El virus se ha visto como quiera también presente en secreciones o fluidos como semen o secreciones vaginales. Sin embargo, sí, la principal vía de transmisión es este contacto estrecho de las lesiones que está presente durante las relaciones sexuales. Súper. El periodo de incubación aproximadamente se describe de 4 a 21 días, con una media aproximadamente de 12 días. Y la mortalidad, dependiendo del grado, desde un 10% hasta el 65%. Muy bien, este mapa es un mapa que tiene la OMS en la página donde podemos observar los casos que se reportaron en el del 2022, los casos de viruela símica, en donde podemos ver en azul los lugares donde ya eran endémicos y en naranja los países en donde se reportaron fuera de África. De los países en donde más se asocia, pues es en Estados Unidos y en Brasil, de América. Se reporta en 1900 casos en 2022 en todo el mundo. Hablando de la Asociación Panamericana de la Salud, en América, los casos, podemos ver el mapa en donde principalmente se reporta un número de casos importante en Estados Unidos y en Brasil. El resto de los países, bueno, Brasil, más claro, son un número menor de casos. La Asociación Panamericana de la Salud menciona que en 58.235 casos confirmados, 1.379 casos probables y 70 asociadas a la infección por viruela. Aquí puse una tabla en la esquina, en donde podemos ver que el principal país que confirmó casos fue Estados Unidos, luego Brasil, Colombia y México, pues cerca, y bueno, de aquí pues ya después todos los países. No puse la tabla completa, pero quería verificar que los reportes de los casos fueron más importantes en Estados Unidos y en Brasil. También esto pues puede ser asociado a se llega al diagnóstico final confirmatorio de la enfermedad. En México, bueno, según la SINAVE, que es el Sistema Nacional de Epidemiológica, el boletín epidemiológico de la semana 6, que es la semana que está pues, actualmente, que acaba de ser los reportes, menciona 130.000 casos acumulados en el 2023, siendo Nuevo León el mayor caso con 34 y Ciudad de México con 33, después Quintana Roo con 29. Pero pues platicando con la doctora nos menciona que pues estos números la verdad están subestimados. Sí, ya hay un poquito más de casos reportados, cerca de 70 al menos aquí en Nuevo León, y cada semana epidemiológica se ha confirmado al menos un caso. Entonces sigue habiendo transmisión comunitaria de este virus. Muy bien, pues como ya mencionamos previamente, pues las zonas endémicas fueron el reporte del 2022, principalmente en pacientes masculinos de 31 a 40 años, y con este antecedente de ser hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. La transmisión humana, contacto sexual relativo,
se vieron asociadas. El cuadro clínico, pues, como ya mencionamos también previamente, pues tiene este ataque del estado general, fiebre, mialgia, sinopatía, fatiga, cefalea, cáncer y la dermatosis, que es una dermatosis que va evolucionando hasta presentar una costra que tiene otras manifestaciones asociadas a otras genitales como tonsillitis también y afectación ocular. Las complicaciones son múltiples, se describen en varias revisiones variadas. Una de las principalmente reportadas son las lesiones. Otra de las complicaciones son la epiglotitis, la miocarditis, la obstrucción intestinal por lesiones que pueden involucrar tubo digestivo, la paracolinosis por lesiones genitales y las pues, complicaciones muy graves como la hepatitis y la neumonía. Aquí podemos ver fotos este es un artículo de New England que se publicó en el 2022, en donde podemos ver las lesiones típicas de. Si podemos ver en la primera foto, incluso podemos ver que están como si fueran unificadas, parecieran como moluscos contagiosos, pero, ¿vale? De mayor nivel. Pero sin tener más grandes. Y bueno, vean, pues, con la diseminación incluso generalizada de estas lesiones, en manos se podrían ver incluso hasta como fueran más violadas o fijas, pero bueno, estas se parecen mucho a las que tiene el paciente, que las lesiones de base eritematosis con pústula, la afección de genitales y bueno, las lesiones genitales y pues ahora. Aquí también el mismo artículo, en donde, bueno, no, este es de otro en donde podemos ver la que describen de las lesiones cutáneas. Desde el día -4, que es donde se tuvo el contacto sexual, hasta el día 21 y 28, donde ya la PCR sale negativa en los pacientes. Entonces se empieza, incluso en esta línea que se llama día 0, se presenta una lesión genital se trató como con penicilina, sospechando que era sífilis, pero después se realiza con comunidad general, se agregan lesiones y se confirma el diagnóstico aproximadamente en el día 11 con una PCR positiva. También aquí otra foto en donde vemos lesiones en pacientes con piel un poco más clara, donde vemos estas lesiones sobre todo en cara, en los bordes de la comisura labial, genitales y también en el arco faríngeo. Estas son las lesiones perianales rectales, que también son muy comunes en estas infecciones, tanto en mucosa como en piel. Hablando de la asociación que tiene la infección de mpox con VIH, en una revisión sistemática que encontramos en la revisión de la literatura, vimos 53, que era una revisión de 53 estudios con 345 casos confirmados de infección por mpox. El 91% eran hombres, su edad varió entre los 18 y 61 años y el 51% eran pacientes que tenían pues, contacto sexual con los hombres. Las manifestaciones clínicas más comunes pues, fueron las lesiones cutáneas. Aquí viene el 50%, en otra literatura incluso menciona hasta que el 90% de los pacientes tienen lesiones cutáneas y la principal zona de afección pues era la cutáneas. Recordemos que nuestro paciente, esta presentación fue y pues la general, la fiebre, incluso está en el 35% de los pacientes. Hay otra asociación, además de VIH, los pacientes pues tienen otras infecciones de transmisión sexual, 40%, entre el 40, incluso en otras mencionadas hasta el 50% de los pacientes presentaban infección por el virus de VIH y 10% con el caso de transmisión, con sífilis y menos de 1% con en pacientes con VIH, aproximadamente el 16.3% recibía terapia viral y solo el 4.4% tenía una cuenta de CD4 menor a 350. Se ha intentado establecer mucho si el VIH es un factor de riesgo para adquirir el trastorno por vía química, pero lo que sí, no se ha determinado, lo que sí se asocia es una cuenta de 4 disminuida en una 350 a 200. Podría ser un factor muy importante para presentar
una infección grave con complicaciones severas. El diagnóstico que recibe la OMS y la CDC, pues para poder diagnosticar y confirmar el proceso racímico, pues es una PCR de las lesiones. Sugiere que sean por hisopados, que sea un hisopo que sea de material sintético, no de algodón, que se realice pues hisopado de estas lesiones. Mencionaba incluso que a veces podría ser un poco más difícil tomar de estas lesiones la muestra porque el contenido de estas vesículas no es un contenido tan líquido, es un contenido más espeso. Esta que se preserven, se puede incluso ponerse en medios pues, virales específicos y mandarse a la hora dentro de la primera hora de la toma de las muestras. Hisopos o con un bisturí raspado, Okay. o incluso también si no hay lesiones que se puedan tomar muestras en piel, se puede hacer un hisopado de hisopo. Nos comenta aquí la doctora Lulia que puede ser con hisopo, puede ser también con un raspado de la lesión, o también en caso de que no tenga una cutánea biopsiada, puede hacer un hisopado de parada. Y en los casos sospechosos de mono, se pide esta toma de muestra, se le realiza una PCR de tiempo, sale positivo a la enmienda se hace el caso confirmado de monstruos y se informa a las dependencias competentes de la propia también se puede hacer el estado si se refiere al uno o al dos. Y si pues, es negativo, está. El tratamiento de infección por virus de monkeypox en realidad es un tratamiento de soporte, es la principal base del tratamiento, donde se da analgesia para las lesiones que, como mencionamos, pueden llegar a ser dolorosas, incluso en la fase más consultiva pueden ser peligrosas por la descamación, y también es manejo sintomático de paciente que está con fiebre, pues, con hidratación y electrolitos, vigilar el estado general del paciente, y describe también la FDA el tratamiento con tecovilizumab, que es un inhibidor de la proteína que existe de virus y que es efectivo para tratar casos graves de la solamente recomienda que sean casos selectos, que sean pacientes con enfermedad severa, con compromiso, como mencionamos, menos de presentar estas reacciones severas, que están con alguna situación que compromete su sistema inmunológico, linfoma, pacientes infartados. Y incluso también describe que pacientes embarazados se pueden necesitar el tratamiento. Y pues los pacientes con VIH es necesario que continúen con su terapia fundamental. Bueno, me gustaría recordar que el tratamiento de no está disponible en México. Entonces, pues aquí solo tenemos opción de dar tratamiento con sostén y analgesia y vigilar al paciente. La vacunación también pues fue un papel importante, ya que se cuenta con 2 vacunas aprobadas también con la FDA para pacientes que tienen exposiciones de alto riesgo. Se puede realizar una profilaxis posterior a la exposición. Se divide a los pacientes en alto, con alto riesgo son pacientes que han tenido contacto sexual o contacto de la piel pues lacerada o lastimada con lesiones o fluidos de personas que tienen la infección. Que es lo que nos mencionaba la doctora, el contacto íntimo es la principal forma de transmisión. Luego está el riesgo moderado, que son pacientes que tienen piel sana, que tienen contacto con lesiones o fluidos de pacientes que tienen la infección o una exposición respiratoria, y aquí también se describe que podría ser transmitido por un contacto muy intenso, pero pues por gotas respiratorias. Y bueno, el riesgo bajo es convivencia sin contacto, o sea, que vivan en la misma casa o convivan en el mismo ambiente, pero que no tengan contacto con las condiciones previas que mencioné. Las vacunas, tenemos una vacuna mRNA, que es una vacuna de virus atenuados. Es una vacuna que es no replicativa y tiene una estima de 2 dosis para 2 semanas. Esta es la que recomienda más la FDA porque se usan menos efectos adversos. La vacuna Acamdismo es la vacuna para viruela general, pero que sí es replicativa, tiene más efectos adversos y no te recomienda menos que tenga la disponibilidad
actividad de la otra vacuna. En ese caso sí se podría aplicar en pacientes de... Bueno, para finalizar la sesión, creo que como conclusiones o puntos clave podemos destacar en general los pacientes que tienen una dermatosis con síntomas sistémicos, el diagnóstico se va a llegar descartando los diversos diferenciales con las características clínicas, la exposición, los que tiene el paciente y sobre todo la morfología de la lesión. También debemos de considerar toma importancia a partir de mayo de 2022, pues la merenda cívica como uno de los diferenciales en dermatosis asociadas a la transmisión sexual. Es necesario también que, pues bueno, esperemos que próximamente se agilice un poco más el procesamiento de las muestras para realizar el diagnóstico, ya que pues como nuestro paciente recibió la prueba positiva después del inicio de los síntomas. Y bueno, no contamos con los fármacos de elección y con las vacunas para en México, pues bueno, solamente el tratamiento de soporte. Bueno, solo quisiera comentar que, bueno, fue una muy buena presentación, Mariana, pero sí que este caso fue una presentación muy atípica de lo que está descrito de monkeypox. Generalmente en monkeypox hay dos fases durante la presentación clínica, la fase prodrómica, donde hay ataque al estado general, fiebre, ganglios, y posteriormente la fase del exantema, o sea, de las lesiones cutáneas principalmente, pero también en mucosas. En este paciente, lo que nos hizo sospechar esto fue, como bien dijiste, la afectación tanto de mucosas como de piel y el contacto reciente de sexo oral, aproximadamente una semana previa que había iniciado con los síntomas. Y bueno, también la evolución, que llevaba ya cerca de 2 semanas y media, 3 semanas con los síntomas. Y bueno, pues hay que tener, como bien dice Mariana, de aquí en adelante en el radar a monkeypox como un diagnóstico diferencial. Recordar que no solamente se limita a pacientes que tienen infección o personas que viven con VIH o que tienen infección por VIH, sino pues a cualquier persona, ¿no? O sea, no tiene que haber de por medio algún tipo de inmunodeficiencia. Sin embargo, pues sí se ha visto sobre todo una prevalencia muchísimo mayor en hombres que tienen sexo con hombres, y por su transmisión pues es importante descartar otras infecciones de transmisión sexual. Como la tasa de fatalidad realmente es muy baja, pues el tratamiento es principalmente sintomático y se reservan los antivirales autorizados en este caso por la FDA por uso de emergencia, que están disponibles solamente en Estados Unidos para pacientes que tengan riesgo de complicaciones, como los pacientes que tienen CD4 abajo de 200. Por ejemplo, en este caso, pues el paciente tenía VIH en control virológico y con CD4 arriba de 600. Entonces, pues aquí la recomendación fue el tratamiento sintomático, el aislamiento y también notificar a los contactos cercanos para vigilar por síntomas por 21 días después de la última exposición o del último contacto, que es el tiempo de incubación, el tiempo en el que se pueden empezar a presentar los síntomas. Como comenté, al menos aquí en Nuevo León, por semana epidemiológica se ha registrado al menos un caso confirmado. Entonces es importante pues pensar en esta infección cuando vemos este tipo de lesiones. Muy bien, Mariana.